Hola, buenas tardes. ¿Sí escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Ok, muy bien. Ahorita en un momento comenzamos en lo que se unen más de sus compañeros. Bien, pues vamos comenzando con la clase. El día de hoy, si quieren, vayan sacando su libro. En la página 44 vamos a ver propiedades de los números reales. A partir de la página 44. Sí, de matemáticas, Marisol. Página 44 de matemáticas, donde dice propiedades de los números reales. Igual, ya saben, vamos a seguir con la misma dinámica de las clases virtuales. Yo les voy a ir explicando mediante una presentación que hice en PowerPoint. Si alguien va teniendo dudas con los ejercicios o con la información que ahí se presenta, sin problema me pueden preguntar y ya ahí lo resolvemos al momento. Muy bien, voy a compartirles pantalla de la presentación y me dicen si se ve. A ver. Si ven la pantalla del PowerPoint. Eh, Ok, muy bien. Pues vamos comenzando el tema, como les comentaba, se llama propiedades de los números reales. Y este tema se trabaja a partir de la página 44. Empezamos viendo primero la información y luego cerramos con la actividad. Muy bien. Pues las propiedades de los números reales. Para esto se dividen en varios grupos o subgrupos, los cuales son números naturales, números enteros, racionales e irracionales. Los irracionales ya los trabajamos junto con los racionales. Los números racionales, si recuerdan, son todos los números que se dividen, que están divididos o que son fraccionarios. Los irracionales son igual los números fraccionarios, pero que no dan un resultado exacto, es decir, los números que tienen muchos decimales. A continuación vamos a ver cada uno de ellos o repasar de alguna manera porque ya los vimos anteriormente en las actividades que hemos trabajado. Los números naturales. Los números naturales son los números más antiguos que se ha utilizado el hombre y también los más simples. Nacen de la necesidad de contar y cuantificar objetos. Se caracterizan por siempre ser positivos y su símbolo es N mayúscula. Ejemplos de números naturales son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente hasta el infinito. Un número negativo no entra dentro de los números naturales ya que no se puede cuantificar de forma visible. Es decir, podemos
podemos hacer el conteo de un balón, dos balones, tres balones, pero no podemos decir menos un balón, menos un carro, hay menos tres perros en el corral, etcétera. Entonces los números naturales son los números que comprenden lo que sí se puede contabilizar de manera física. El cero es la ausencia de los objetos, animales, etcétera. Por eso son números naturales y dice que son los más simples. Continuamos con los números enteros. A diferencia de los números naturales, los números enteros, en estos sí entran los números negativos y van desde menos infinito hasta el infinito positivo. Y nos dice lo siguiente: los números enteros están compuestos por el conjunto de números naturales, sus opuestos negativos y el cero. Tienen lugar al momento de realizar operaciones del estilo 4 menos 6, donde el resultado ya no pertenece a los naturales, dando paso a los números negativos. Es decir, si tenemos 4 positivo que pertenece a los números naturales y restamos un número natural 6, pero el resultado ya no da un número natural, entonces se convierte a número entero, porque el resultado es un menos 2, es un número negativo. Entonces los números enteros suelen emplearse como referencia a todas aquellas cantidades positivas y negativas que no poseen números decimales, es decir, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Si ponemos 1.5 ya no entraría dentro de los números enteros. Por eso mismo dice la palabra números enteros, que no están fraccionarios. Igual en el caso de los números naturales no podemos decir tampoco 1.5, 2.5, 2.8, esos no entran como números naturales. Eso solamente, como les dije, abarca los números que cuantificados enteros: 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. Continuamos ahora con los números racionales. Los números racionales son todos aquellos números representados por el cociente de dos números enteros, es decir, 4 entre 2, 6 octavos, 9 décimos, todas las fracciones que empleamos, esos son los números racionales. Estos se escriben como fracciones cuando tienen la necesidad de representar cocientes inexactos o con una cantidad de decimal cíclica o finita, es decir, para decir un medio podemos decirlo también como 0.5, y así sucesivamente. Un tercio puede ser 0.333333 y así. Una fracción o número racional está compuesta por tres elementos: un numerador, que es el número de la parte superior; un operador de cociente, que es la raya de división o el signo; y el denominador. El denominador es el número que está en la parte inferior de esa división. El símbolo para representar los números racionales es Q, como les había comentado anteriormente. Q es igual a menos 3 sobre 4, Q es igual a menos un medio, etcétera. Como ven ahí en el ejemplo, tenemos ejemplos de cómo se aplican los operadores, que es el signo de división, la diagonal o los dos puntos. Eso significa que está haciendo una división o que es un número fraccionario. Pasamos a los siguientes: los números irracionales. Los números irracionales son cantidades que no pueden ser expresadas como el cociente entre dos números enteros. También se llama irracional a todo número con infinitos decimales o con decimales no periódicos. El símbolo de los números irracionales es I. A su vez, los números irracionales se encuentran clasificados en dos grupos, lo que son los algebraicos y los trascendentes. Por una parte, los algebraicos son los obtenidos al resolver una ecuación algebraica, por ejemplo, x al cuadrado menos 1. Este nos va a dar un valor, el cual puede ser un número fraccionario, un número decimal que no tiene un cociente, números periódicos. Y los números trascendentes son números irracionales con decimales infinitos y que provienen de las llamadas funciones trascendentales. Algunos ejemplos de números trascendentes son el valor de pi, que es 3.14, 15, 92, etc. Nosotros lo redondeamos a 3.1416. Y el valor de la E es el valor de Ellipson,
y su valor es 5. Bueno, no recuerdo bien el valor de, pero también se utiliza como pi. Tiene un valor fijo y nunca va a cambiar y también los números no son, los números también son decimales infinitos, como es el caso de pi. Y aquí tenemos unos ejemplos que es la raíz negativa de 2 menos seno de 30 grados, el cero, el valor de pi, etcétera. Todos esos son ejemplos de números irracionales porque, como dice arriba, no nos dan un número periódico. Ahora bien, hasta aquí tienen alguna duda de lo que han sido los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales, o hasta aquí va todo claro. No, profe. No. Ok, entonces hasta aquí vamos claros y continuamos ahora con las propiedades de estos números. Empezamos con la propiedad asociativa. La propiedad asociativa tiene que ver con la suma y la multiplicación. En este caso vamos a ver los dos. La propiedad asociativa en la suma es cuando nos dan tres o más sumandos. Se puede agrupar de cualquier forma sin que se altere el resultado. La fórmula para la suma es cuando tenemos, por ejemplo, tres valores: a más b más c es igual a más b más c, o es igual a más, y entre paréntesis tenemos b más c. O sea, en la forma que coloquemos esos valores, siempre vamos a llegar al mismo resultado. Eso es la suma asociativa. Pero tienen que ser tres, tres variables o más. No pueden ser dos porque dos es otra propiedad. Si vemos a más b, entonces no es una propiedad asociativa. Esa es otra, ahorita la vemos. Si vemos a más b más c, ahí ya eso es asociativo. Por ejemplo, tenemos o igual puede ser números negativos también en la suma. En este caso el ejemplo que tenemos aquí es 2 más 3 menos 6. 2 más 3 es 5, menos 6 es menos 1. Y si, por ejemplo, empezamos menos 6 más 2 va a ser menos 4, más 3 va a ser menos 1. O sea, de la forma que nosotros acomodemos esos números, siempre vamos a llegar al mismo resultado. Continuamos con la multiplicación y la multiplicación asociativa. Y es igual que la suma. Dados tres o más factores, se pueden agrupar de cualquier forma sin que se altere el resultado. Aquí tenemos la fórmula: a por b por c es igual que a por b por c. Aquí tenemos 2 por 3 por 6. Es lo mismo que multiplicar 6 por 3 por 2 o 3 por 2 por 6. Vamos a llegar al mismo resultado, 36. Es decir, en el orden que nosotros agrupemos dicha multiplicación, se va a cumplir la propiedad asociativa de la multiplicación. Aquí puse una nota: únicamente se aplica en sumas y multiplicaciones, nunca en restas y divisiones. En este caso tenemos una resta que sí es asociativa porque este valor no nos está alterando todo. Por ejemplo, si aquí tenemos un signo negativo, en este caso ya no aplicaría dicha propiedad, ya tendríamos que utilizar otra. Pero en este caso, como empezamos con una suma y tiene una suma en su estructura, podemos aplicar lo que sí es válida esta propiedad. Es decir, tiene que haber forzosamente una suma para que se pueda llevar a cabo esta propiedad. ¿Tienen alguna duda de esta propiedad? Recuerden los elementos. Tiene que haber una suma y tienen que ser tres números mínimo: a, b, c. Puede ser aquí 2x más 3y menos 6. Eso entra dentro de una suma asociativa. ¿Tienen alguna duda de esta suma y multiplicación asociativa, o vamos todos con el mismo entendimiento hasta el momento? Ok, continuamos. Entonces vamos a continuar con otra propiedad.
que es la propiedad conmutativa. La conmutativa es la suma. En la suma es el orden de los sumados, no altera el producto y solamente tiene dos números, que era lo que les comentaba anteriormente. Si tiene más de 3, entonces ya es asociativa. En este caso, como tiene A más B, en este caso es igual a B más A, y es una propiedad conmutativa. Igual el orden de los productos o de los sumandos no altera el resultado. En este caso puse ejemplo, 2 más 3 es igual que 3 más 2 y nos da 5. Y ahora pasamos a la propiedad conmutativa de la multiplicación. En esta, el orden de los factores no altera el producto. A por B es lo mismo que multiplicar B por A. Es decir, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Siempre vamos a llegar al resultado 6. Ok, continuamos con el siguiente. Continuamos con la siguiente propiedad, que es la propiedad distributiva. Es una propiedad derivada de la suma y la multiplicación. Dados tres números A, B y C, el producto de A por la suma de B con C es igual a la suma de los productos AB y AC. Por ejemplo, A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Es decir, nosotros nos dan este ejemplo, a nosotros nos dan este ejercicio. 2 por, y entre paréntesis 3 más 6. Esto es lo mismo que decir 2 por 3, o sea, multiplicamos este número que está aquí afuera. Este número que está aquí afuera lo multiplicamos por los dos números. Por 3 más, que es este signo, y hacemos otra vez 2 por 6, y acá tenemos la operación, 2 por 6 igual a 18. Podemos tener, voy a poner aquí otro ejemplo, 4 que multiplica a 5 más 9. Esto es lo mismo que decir 4 por 5 más 4 por 9. Y vamos a llegar al resultado. 4 por 5, 20, más 4 por 9 nos da 36. Entonces el resultado de esta multiplicación, ¿cuál va a ser? ¿Mande? 56 en este caso. Si se fijan, 4 por 5 nos da 20. Y 4 por 9 nos da 36. 36 más 20 nos da 56. Si nosotros metemos directamente esta operación en la calculadora, así como está, 4 por paréntesis 5 más 9, directamente nos va a dar el resultado 56. Es decir, nosotros vamos a estar dividiendo las multiplicaciones que aquí tenemos. Vamos a poner otro ejemplo. 5 que multiplica 4 más 3 es lo mismo que decir 5 por 4 más 5 por 9. No, perdón, por 3. En este caso 5 por 4, 20, más 5 por 3, 15, nos da 35. Esta es la propiedad distributiva. Tenemos que tener una suma, dos valores sumandos, en este caso B y C, o 3 y 6, y esos se tienen que estar multiplicando por un valor. En este caso es, las características de esta propiedad es que tiene que tener mínimo tres variables, A, B y C. Aparte de eso tiene que tener una multiplicación y una suma, o sea, está combinando las dos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento de la propiedad distributiva? No, profe. Ok, entonces proseguimos. Llegamos a los números neutros. ¿Cuáles son los números neutros? Bien, es un número que operado con cualquier otro número no lo altera, es decir, siempre va a ser el mismo.
El cero es el elemento neutro para las sumas y las restas. Por ejemplo, si tenemos un número, por ejemplo, a más cero nos va a dar a menos cero nos va a dar a. En los ejemplos que puse aquí es 3 más cero nos da 3, es decir, no está cambiando ese cero, el valor inicial que es a, y es igual a más cero es igual a. Eso es en las sumas y en las restas. 3 menos cero es 3, 45 menos cero es 45, 45 más cero es 45, etcétera. Entonces el cero es el elemento neutro para sumas y restas. En cambio, el número 1 es el elemento neutro para las multiplicaciones y divisiones, es decir, a por 1 nos va a dar el resultado a entre 1 nos va a dar el resultado a. En este caso puse 3 por 1, 3. 3 entre 1, 3. 45, como el ejemplo anterior, 45 por 1 nos da 45. 45 entre 1 nos da 45. O sea, no se altera y esos son los números neutros. Sumas y restas, recuerden que es el 0. Multiplicaciones y divisiones es el 1. Proseguimos ahora con los inversos y los recíprocos. Se entiende por inverso multiplicativo de un número otro número que multiplicado por el primero da como resultado el elemento neutro del producto, es decir, el 1. Si se tiene un número real a, entonces su inverso multiplicativo se denota por a la menos 1 y se cumple que a por a la menos 1 es igual a la menos 1 por a igual a 1. En fracciones aquí tenemos un ejemplo. 2, el inverso es 2 a la menos 1. 2 a la menos 1, su inverso es un medio. 2 por un medio, aquí tenemos que el resultado nos va a dar 1. Igual aquí, un medio por 2 nos va a dar el resultado 1. 3, su inverso multiplicativo es un tercio, debido a que 3 por un tercio es 1. Aquí agrego una nueva diapositiva, voy a poner ejemplos de esto de los números inversos para que lo entiendan de una mejor forma. Del número 4, ¿cuál sería su inverso? ¿Alguien me puede decir? Menos 4. A ver, aquí nos dijeron menos 4. Si hacemos para obtener el número inverso, 4 por menos 4 nos da menos 16. Siempre recuerden, en los números inversos tenemos que llegar a a 1, perdón. Siempre el resultado tiene que ser 1, el inverso recíproco de un número. Entonces, en este caso, el recíproco del número 4 no es menos 4. Este no. Entonces, el recíproco de 4 un cuarto. Es correcto. Vamos a tener un cuarto, porque si multiplicamos 4 por un cuarto, el resultado nos va a dar 1. Si se fijan, nos dice que tenemos como exponente aquí a elevado a la menos 1. A ver, voy a copiar esto aquí para explicárselos de una mejor forma. Aquí en esto vamos a entender que a es el número 4. Por ejemplo, el recíproco de este número de a la menos 1 lo vamos a entender que es una división de 1 entre a. Esto es igual a la menos 1 es igual a decir que 1 sobre a. A ver, para que quede más claro.
¿Sí les queda claro esto? Cuando nos dice que a la menos 1 o su inverso o recíproco va a ser 1 sobre a. Entonces aquí ya, como dice la fórmula, tenemos... Esta es la fórmula. Esta fórmula de aquí. La copio. A la menos 1 por a es igual a 1. Es decir, aquí podemos decir que esto es igual a 1 sobre a que multiplica a y el valor nos tiene que dar 1. Entonces sustituimos en el siguiente ejemplo. Aquí 5. ¿Cuál es el recíproco de un quinto? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir cuál es el número inverso o el recíproco de un quinto? No vamos a estar trabajando con números negativos en este caso, a menos que el ejemplo así lo marque. Ahorita les pongo un número negativo para que vean. El recíproco de un quinto, en este caso, va a ser 5, ¿ok? Como dice aquí, el recíproco de a es 1 sobre a, entonces el recíproco de 1 sobre a pues va a ser la a, porque el resultado de estos recíprocos tiene que ser 1. Si multiplicamos un quinto por 5, va a ser 1 por 5, 5. 5 entre 5 nos va a dar 1. Entonces, hasta ahora sabemos. A ver, ¿cuál es el recíproco? Todo iba bien hasta que sacó sus letras, todo iba bien con números. Ahorita lo entienden. Aquí, olvídense de las letras estas. Olvídense de esto, pues. Ahorita no... Olvídense de que hay letras aquí. Tenemos un quinto. El recíproco de un quinto es 5, porque el resultado nos tiene que dar 1. Siempre tiene que ser 1 el recíproco. De un sexto, ¿cuál va a ser para que nos dé 1? 6. Ok, es correcto. Entonces el resultado es 1. Pasamos al siguiente ejemplo. ¿Cuál es el recíproco de 8? 8. 1 octavo. Ok, el recíproco de 8 es 1 octavo. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Porque el resultado de esa multiplicación tiene que ser 1. Ya entendiendo eso, ya. Eso es el recíproco. Nomás les estaba explicando la formulita con las letras. Pero es exactamente lo mismo. El recíproco de 5 es un quinto. El recíproco de un quinto es 5. Porque al multiplicar nos tiene que dar 1. El recíproco de un sexto es 6. El recíproco de 6 es un sexto porque nos tiene que dar 1. Y así sucesivamente. Si tenemos menos 4... Si tenemos menos 4, ¿cuál va a ser su recíproco? Un cuarto. Pero tenemos un signo ahí negativo. Menos un cuarto. Es correcto, menos un cuarto. Y así encontramos. Y nos va a dar 1 positivo. Si multiplicamos negativo por negativo, el valor nos va a dar positivo y se cumple con la propiedad de los números inversos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algo? ¿Sí les quedó claro esto? Siempre el recíproco, si tenemos ahora les voy a poner otro ejemplo si no fuera un octavo, si en este caso fuera 3 cuartos, bueno, 3 octavos, ¿cuál sería su recíproco? 8 tercios. Es correcto. 8 tercios. Al multiplicar 3 por 8 nos da 24. Y al multiplicar 8 por 3 nos da 24. 24 entre 24, ¿cuánto nos da?
Uno. 1. Entonces, sí se cumple esta función. Si nos dan una fracción 4 quintos, por ejemplo, 4 quintos, su inverso sería 5 cuartos. Lo único que tenemos que hacer es, el número que está arriba lo mandamos para abajo y ese va a ser su recíproco, porque al multiplicarlo nos tiene que dar 1. Otro ejemplo, en vez... Nada más se cambia la variante. Es correcto. Por ejemplo, ¿cuál sería el recíproco de 7 Cambia los octavos? números. 8. ¿Cuál sería el recíproco de 7 octavos? 8 séptimos. Ok, es correcto. Simplemente se invierten los números y ya tenemos el recíproco. Si multiplicamos 7 por 8, ¿cuánto nos da 7 por 8? ¿No se saben las tablas? Nos da 56 y 8 por 7 56. 56 entre 56 nos da 1. Entonces su recíproco es nomás invertir la fracción. En números negativos es igual. Por ejemplo, estamos haciendo lo mismo en este caso. Si tenemos un octavo, lo que estamos haciendo es subiendo el 8 a la parte de arriba y el 1 a la parte de abajo. 8 entre 1 nos da 8 y es su recíproco. Nomás pues no lo indicamos que es 8 entre 1 porque ya por ende sabemos que nos va a dar ese valor. Entonces, ¿tienen alguna duda de esto o les quedó claro? Entonces nada más está contando como resultado. Okay. Sí, siempre que hagamos un recíproco de un número, el resultado nos tiene que dar siempre 1 y tiene que ser como el inverso, o sea, invertir la fracción como lo dice el título. Ok. Entonces este no aplica. Y empezamos con 4 por un cuarto nos da 1, porque el recíproco de 4 es un cuarto y el recíproco de un cuarto pues es 4. Aquí borramos esto. Y con las letras pues nomás se los voy a dejar ahí señalado, pero aquí tienen más ejemplos en esta parte. Muy bien, ahora vamos a hacer la actividad 4. Ya todos tienen su libro. En la página 46 empieza. Las actividades son en base a los temas que vimos ahorita. ¿Ya tienen su libro todos abierto? Sí. Sí. Ok, comenzamos entonces con el primero. Dice, escribe las propiedades que se aplican en ellas. En esta tabla vamos a anotar del lado derecho si es una propiedad conmutativa, asociativa o si es distributiva. En el primer caso tenemos X, Y y Z. Tenemos tres variables y se están sumando. ¿Qué propiedad ustedes le pondrían ahí? Regresamos a las propiedades. Si se fijan, la que más se adecua es la propiedad asociativa porque tenemos A más B más C. O sea, tenemos tres variables que se están sumando. Si se fijan, es 3x, 2y y 5z. Igual del lado derecho, 3x, 2y y 5z. O sea, de ambos lados es la misma y se están sumando. En este caso, si fuera una multiplicación, entonces ya sería asociativa. Pero en este caso, sería distributiva porque tendría operación y suma. Pero en este caso no, tenemos las características de una asociativa, que es dos sumas de tres variables diferentes. Entonces ponemos asociativa. Pasamos a la siguiente. Tenemos dos variables, 4x menos 5y. En este caso, recuerdan, y del lado derecho tenemos lo mismo, menos 5y más 4x.
Si se fijan, recuerdan que les dije que tenía que tener forzosamente una suma o un número positivo, pues aquí está cumpliendo. En este ustedes, ¿cuál sería? ¿Qué propiedad aplicarían? La Conmutativa. La conmutativa, ok, es correcto. Aplicaría la conmutativa porque tiene un número positivo y tiene A y B, que sería A 4X y B menos 5Y, A y B. Y es una suma y tiene un número con números negativos y positivos, entonces es conmutativa. Ahora pasamos a la siguiente, la número 3 nos dice 2 tercios por 5X más 2 tercios por 6X igual a 5X más 6X por 2 tercios. ¿Qué propiedad aplicarían? Recuerden que en esta se está aplicando una suma de dos números y se está aplicando una multiplicación. es la distributiva, ¿no? Ok, es correcto. Distributiva. Muy bien. Distributiva, porque tiene suma y tiene multiplicación. Pasamos a la número 4. Dice 4 por 36 menos 3 por 36 es igual a 36 por 4 menos 3. ¿Qué propiedad ustedes aquí aplicarían? Es la misma, la distributiva. Ok, es correcto. Si se fijan, estos paréntesis nos dicen que es una multiplicación. Y aquí tenemos un número positivo que es el 4 y un 3. Se está haciendo una suma o resta en este caso. Y por eso aplicamos la misma distributiva. Pasamos a la siguiente, 6m más 15n. ¿Cuál aplicarían ustedes? Asociativa. ¿Por qué asociativa? La asociativa, recuerden que tiene que tener 3, A, B y C. En este caso solamente tenemos A y B. Asociativa, ¿no? ¿Sería comunicativa? ¿Conmutativa? No sé cómo Sí, se conmutativa, es correcto porque tenemos dos valores solamente y se están sumando. Conmutativa. Ahora pasamos a la siguiente, la número 6. En este caso tenemos 2b por 7 elevado a la a potencia más 8c más 9d es igual a 14ab más 16bc más 18bd. Si se fijan, tiene sumas y multiplicación. ¿Cuál sería? Distributiva. Ok. Distributiva. Pasamos a la siguiente. 9 más 6 más 9. ¿Cuál sería? Conmutativa. Ok, correcto. Porque tenemos A más B. Sería 9 más 6. A más B. Yes. Ahora tenemos 6n por 4n por 7n es igual a 4n por 7n más 6n. ¿Qué sería esa? Va. ¿Cuál es, perdón? Es asociativa. Asociativa. Ok, es correcto. Acuérdense que hay multiplicaciones y sumas en las asociativas y en las conmutativas. En este caso es una multiplicación asociativa porque tenemos A por B por C. ¿Sí recuerdan? A por B por C nos da una asociativa de multiplicación, entonces la dejamos así, asociativa. Aquí tenemos A por B más C es igual a AB más AC. Aquí, ¿cuál tenemos? Distributiva. Ok, es correcto, tenemos una multiplicación. Tenemos una multiplicación y una suma. Finalmente, la última, ¿qué va a ser? Si tenemos y que multiplica a x más z más w más t es igual a yx más yz más yw más yt. Distributiva. Ok. Muy bien, hasta este momento vamos correcto. Pasamos a la siguiente. Dice, analiza cada caso del elemento neutro. Si la expresión es correcta, escribe a continuación en el paréntesis B de verdadero. Y si es incorrecta, coloca F de falso y escribe la respuesta de manera correcta. Aquí vamos a poner, en caso de que esta no se cumpla, o sea que no sea este resultado, tenemos que poner aquí que es verdadero
o falso. En caso de que pongamos falso, tenemos que poner acá de este lado la expresión correcta. 3 más 1, ¿cuánto nos da? 4. Por 0 nos da 0, ¿es correcto? Sí. Ok, entonces es correcto. 4 por 1, 4 más 0, nos da 4, ¿es correcto? No, ¿Por qué no? porque cualquier número que se sube por 0 da 0. Ah, no, se está sumando. Se está sumando, no es igual que la de arriba. Arriba se está multiplicando por 0 y por eso nos da el 0. Si se fijan, aquí tenemos 4 más 0 nos va a dar igual 4. Entonces esta sí se cumple, es verdadero. Pasamos a la siguiente. 1/3 más 5 por 1 es igual a 1/3 más 1 más 5 por 1. ¿Es correcto? ¿O ustedes tienen algo diferente? ¿Es verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Ok, les voy a explicar. Esta es verdadera. Ya les expliqué en un ejemplo anterior lo que se hace en estos casos. Si se fijan, aquí tenemos 1/3 más 5 por 1. Lo que está haciendo del lado derecho de la igualdad nos está diciendo que el 1 está multiplicando a 1/3. 1 está multiplicando a 1/3. Y luego se pone la suma y dice 1 está multiplicando a 5. ¿Sí recuerdan esa parte que les expliqué en la parte de arriba? Que el número que está afuera multiplicado por los de adentro nos va a dar dos multiplicaciones con una suma. ¿Sí recuerdan? Miren, vamos a ese ejemplo. ¿Dónde se los puse? Aquí en este caso, como les dije, el número que está afuera va a multiplicar a los dos números que están adentro si se hace una suma. Por ejemplo, el 2 por 3, aquí lo tenemos, 2 por 3, y el 2 por 6. Y se hace una suma de los números que resulten. 2 por 3 nos da 6, y 2 por 6 nos da 12. 6 más 12, 18. Y es lo mismo que están haciendo en esta actividad. Vamos aquí. Por eso es verdadero. La siguiente nos dice: la raíz de 3/5 más 5/3 por 1 es igual a la raíz de 3/5 más 5/3. ¿Es correcto? Es exactamente la misma. Es exactamente que la anterior. Si se fijan, está haciendo la multiplicación. 1 por 3/5 nos da 3/5. 1 por 5/3 nos da 5/3. Como aquí está haciendo una suma, al sumar la raíz cuadrada de 3/5 más 5/3, pues nos da la raíz cuadrada de la suma de esos números. Por eso tiene aquí la raíz de todo. Por eso en este caso también es verdadero. Finalmente pasamos a la última. 3 por 1, ¿cuánto nos da? 3 más 5, 8. Y del otro lado nos da 3 más 5. Entonces, ¿es verdadera o falsa? Verdadera. Ok, es correcto. Verdadero. Pasamos a la siguiente actividad. Aquí dice: escribe cuál es el inverso aditivo de las siguientes expresiones. Es decir, tenemos que anotar cuál es su inverso. Tenemos que anotar cuál es su inverso, que es la última actividad que hicimos, el último ejercicio, perdón. En este caso, el inverso, bueno, no fue el último que hicimos fue lo de los recíprocos. En este caso es el inverso aditivo. En este caso tenemos menos 3x, como ya es una expresión, entonces el inverso, que sería decir esto: tienen que pasar esta expresión del lado derecho. ¿Y cómo les va a quedar? Entonces, recuerden, si tenemos un número negativo del lado izquierdo, al pasarlo para el otro lado, ¿qué valor es positivo? En este caso nos va a dar 3x. Aquí tenemos 3/4 de AB. El resultado es exactamente lo mismo. Lo pasamos al lado derecho. Como es una multiplicación, pasa todo junto y va a pasar, en vez de pasar como positivo, pasa como negativo. Ok, esta pasa exactamente igual también, pasa como negativo.
pero pasa como negativo. Y esta también pasa exactamente igual. Aquí lo único que estamos haciendo es pasarla del lado derecho todo junto. O sea, como un solo valor, como si esta expresión fuera un número solo, como si fuera 5. Aquí tenemos menos 5, lo pasamos del lado derecho, va a pasar como menos 5. Aquí tenemos 4 positivo y pasa del otro lado negativo. Eso es el inverso aditivo, no es el recíproco, no es el inverso recíproco, este es el inverso aditivo. O sea, lo único que estamos haciendo es pasarlo como un todo y pasa con el signo negativo. Y finalmente, ¿cómo va a pasar esta? Pasa todo junto, pero a esta, a diferencia de las otras, pues le agregamos su paréntesis para indicar que todo es un solo número y que pasa como número negativo. ¿Ok? Eso es el inverso aditivo. Si se fijan, el primero era negativo y pasa del lado derecho positivo. Estos están positivos, estos 4, y pasan así tal cual todos juntos. No se alteran ni las operaciones que tiene dentro, ni las divisiones, ni nada. Pasa exactamente igual, pero con el signo contrario. Y eso es inverso aditivo. Pasamos a la siguiente actividad. Aquí dice, analiza cada caso inverso multiplicativo, califícalas de falso o verdadero. Si la expresión es incorrecta, escribe la respuesta de manera correcta. En este caso, m sobre n, que multiplica a menos n sobre m es igual a 1, ¿es correcto o es falso? En este caso no puede ser verdadero, porque si recuerdan, si multiplicamos un número positivo por un número negativo, el resultado nos va a dar negativo, entonces este es falso. Tenemos que hacer que esto se cumpla, entonces simplemente lo único que tenemos que hacer, Darle el negativo. le agregamos el negativo, o le podemos, para no afectar todo, le podemos quitar el negativo a la segunda, o le podemos agregar el negativo a la primera. En este caso pues lo agregamos. Si se fijan, aquí tenemos exactamente, ahora sí, el inverso recíproco. Tenemos m sobre n, el inverso recíproco es n sobre m. Y si recuerdan que número negativo por número negativo pues nos da positivo. Aquí está su recíproco. M sobre n nos va a dar 1. Es como si multiplicáramos, por ejemplo, aquí 1 por 5. Por ejemplo, 3 cuartos, aquí 3 cuartos. Acá va a ser 4 tercios, entonces nos va a dar 1. El siguiente, 2 medios, 2 sobre 1 por 2 nos da 1. ¿Es correcto o falso? En este caso va a ser falso, porque si se fijan, 2 por 2 nos da 4. Entonces, ¿cuál va a ser la forma correcta? La forma, ajá, puede ser, podemos ponerla como tal, así, y aquí. Lo podemos dejar así, como un medio. Ok, le sacamos su recíproco al 2 y ya nos da 2 por 1, 2, 1 por 2, 2, 2 sobre 2 nos da 1. Y finalmente vamos a la última, m más n más a más b. Esto es igual, si se fijan aquí. Ok, es verdadero porque estamos invirtiendo los valores y ya nos da el 1 positivo. Pasamos a la siguiente actividad. Dice, escribe el inverso multiplicativo de cada cantidad. Ahora sí, lo que les dije, de que si tenemos acá de este lado un número, su inverso va a ser agregándole 1 en la parte superior. En este caso ponemos yo pongo esto como para poner la división, perdón. Y les dije que su inverso siempre va a ser en la parte de arriba el 1 y en la parte de abajo va a ser todo el número. Entonces el resultado sería de esta forma. Se fijan, 1 sobre menos 2ab, este es el resultado porque es su recíproco. De este, ¿cuál va a ser? Este ejemplo ya lo vimos. ¿Cuál va a ser el recíproco de este?
el número que tenemos abajo lo ponemos en la parte de arriba. En este caso va a ser 3y y en la parte de abajo va a ser... ¿Cuál va a ser el número en la parte de abajo? 4x. Igual para este, en la parte de arriba vamos a poner su valor 3 menos m y en la parte de abajo vamos a tener MTN. mtn o m más n. M más N, perdón. Sí, es correcto. Y con esto hemos terminado las actividades. Pues van a hacer la actividad que tienen para hacer. Van a realizar los apuntes de esta presentación. Yo se los voy a subir a Classroom. Y van a subir evidencias fotográficas del trabajo a Classroom de esto, de los apuntes que hicieron y de la actividad de su libro. Si la contestaron en su libro, le toman fotos a su libro y la suben, y aparte sus apuntes de la información que viene aquí, de los números reales, números irracionales, números racionales y números enteros y los ejemplos que vimos. De Khan Academy, muchos no les está valiendo la actividad de los videos. Para que puedan completar esa actividad tienen que ver el video sin adelantarlo y sin agregarle, sin ponerle por 2 o algo así, porque no se los va a marcar como actividad terminada. Tienen que reproducir el video y dejar que corra así normal, y ya con eso se les va a completar la actividad. Porque a mí me está apareciendo calificaciones como muy bajas y luego me están diciendo que sí vieron los videos pero que no se los está marcando. Entonces ese es el problema que está sucediendo, que no se están viendo los videos completos porque los adelantan o porque les aumentan la velocidad. Entonces pues sí les encargo eso para que puedan completar también esas actividades y se vean reflejadas en Khan Academy. Y ya igual pues terminan sus actividades que tienen pendientes, y esa va a ser la misma actividad para el día de mañana. Lo que viene siendo la clase de mañana pues sería lo de hoy, subir sus apuntes y la actividad del libro, y ya con eso concluiríamos. Nomás ahorita pues me permite un poquito para tomarles la asistencia. ¿Alguien me puede decir si tiene alguna duda o algún comentario sobre la clase del día de hoy? Si tienen una duda de algún tema, o está todo bien hasta el momento. El trabajo que hicimos ahorita lo tenemos que subir para la entrega del domingo. No, estas se las voy a poner las voy a habilitar el lunes. Lo que es para el domingo es la actividad de Khan Academy, me parece. Profe, eso yo no lo entiendo de la Academy. No deja entrar. No te deja entrar. Si quieres ahorita me mandas mensaje por WhatsApp y te apoyo. Igual me mandan mensaje por WhatsApp, un mensaje privado, y ya yo los apoyo para que realicen su registro, porque sí ya van varias actividades y pues se están retrasando, y sí cuentan. Entonces ahorita ya nomás me permiten un momentito y para tomar evidencia de los que asistieron a la clase, y ya los dejo finalizar. Permítanme 2 minutitos. Igual si alguien tomó la clase en equipo o lo están tomando en equipo, me mandan de favor los nombres de las personas que están juntos, para que no para anotar a todos pues los que asistieron, que no se quede nadie en... ¿Mande? ¿Le salió clara de la videollamada? Igual aquí
A ver, voy a mencionarlos de manera rápida y si alguien falta me dice. Tengo registrado América, es Andrea Pérez, Axel, Carlos Daniel, Diana Maldonado, José Guadalupe García, Giovanni Mares, Héctor Villegas, Iraíz Núñez, Jocelyn de Arcos, Caro Lozano, Nayeli Loza, Marco Joshua Valadez, Marisol Vallecillo, Brandon Moreno, Rosendo Núñez, Itlali y Joseph. ¿Alguien faltó o ya mencioné a todos? Profe, yo estoy con Paula y Alejandra. Ah, ok, si quieres ahorita me mandas por WhatsApp el nombre de las dos para agregarlos, porque ya se va a vencer en un minuto la clase. Entonces eso sería todo. Yo le subo la actividad. Yo le subo la actividad a Classroom y con la presentación. Y pues ya en esa misma actividad que le subo la presentación, ustedes suben para completarla suben sus apuntes y, y la actividad del libro. Ok, que pasen bonita tarde y que estén bien. Hasta luego. Ah, bueno. Gracias, nos vemos. Nos vemos, que estén bien.